30 de diciembre de 1987, el municipio de Guayaquil vende una extensión de terreno de 532.401 metros cuadrados a la cooperativa de vivienda Fragata Limitada. A partir de 2002, la administración municipal de Jaime Nebot empieza la incautación de terrenos a esta cooperativa. El municipio, como toda institución de derecho público, tiene la posibilidad de hacer actos de expropiación. Pero el municipio jamás expropió. Algunas de ellas fueron desalojadas. A otra que tenía, por ejemplo, 200 metros o 250 metros, les cortaron el terreno prácticamente por la mitad y le entregaron esa otra mitad a personas, me imagino, cercanas al movimiento político. A la cooperativa para nada. Se hubiera indemnizado si hubiera un juicio expropiatorio. Ahora, estos terrenos se los conoce como la cooperativa Viernes Santo, pero, según los demandantes, esta cooperativa ni siquiera está registrada como tal. Según afirman los dirigentes de la Fragata, que llevan años demandando al alcalde de la ciudad, esto fue un botín populista de Jaime Nebot. El señor alcalde se declara de que jamás ha desalojado a nadie, que jamás ha violado los derechos humanos, que él es respetuoso de la propiedad privada. En el caso de la Fragata fue totalmente diferente. Separó una organización debidamente constituida, la separó para apropiarse de 22, 23 o 24 hectáreas. Desalojó, violando los derechos humanos, desalojó a las familias que tenían 200 metros o 250 metros. Las partió en mitad, sin respetar la vivienda construida del socio, de la familia. El abogado Luis López, presidente de la cooperativa, nos relata que en 2003, por oponerse a la incautación de las tierras, fue perseguido, secuestrado y encarcelado. Aquí quedaban las oficinas de la cooperativa. Estaciono el vehículo en esta parte de aquí y apenas abro la puerta, atrás mío habían como más de 5 o 6 personas armadas. Después de darme vueltas, paran el vehículo y le dicen a este señor, a los que iban a mí, que Andrés Roche había dicho que me lleven nomás. Álvaro Luque, que se sentó al frente mío a interrogarme. Andrés Roche, que gritaba y vociferaba, los golpes y todo, para que yo abandone la lucha de la cooperativa. Años después, en 2006, la obra emblemática del sector se inauguraba. El Parque Viernes Santos llegaba para la alegría de las familias del sector y el alcalde defendía un costo de construcción de $6.500.000 y así lo afirmaba el acta de entrega y recepción de los trabajos del contrato de construcción del Centro Recreacional y Deportivo Viernes Santo. Pero según los demandantes, un estudio de la DUAR revelaría que el avalúo real del parque sería de $1.536.660. Provisionalmente estaba presupuestado por $1.590.000 cuando tomaron esto y la cooperativa le dijo, hágale prospección para que comience a construir, $1.590.000. Cuando ya se va a comenzar decían que costaba $2,5 millones y finalmente el señor alcalde viene a inaugurar aquí, dice que vale $6,5 millones. Pregunte si este parque cuesta $6.500.000, que traten de investigar eso contra la orilla, ¿no? Un caso más de sobreprecio, pero esto no es algo nuevo. Recordemos que en los años 80 el señor alcalde de Guayaquil estuvo involucrado en una denuncia de sobreprecio de 8.959 millones de sucres por la construcción de la vía perimetral. Asimismo, fue acusado por tener intereses en negocios inmobiliarios en la zona beneficiada por el paso de la perimetral. Nebot era accionista de la urbanización Las Orquídeas. Lo sustantivo no era solamente el que hubiese costado más del doble de lo que estaba programado, porque había un sobreprecio y había una confabulación con los constructores, sino el beneficio que le representó, que él era dueño de un territorio que se llamaba La Orquídea, que nadie lo sabía y nosotros lo denunciamos y teníamos la escritura de compra de propiedad
de Nebot y de su gallada, de su grupo. Cuando fue investigado por el tema perimetral, puso en práctica su típica táctica de usar al pueblo y engañarlo para que salgan a las calles a defender supuestos intereses públicos. En esta época, su eslogan era: el que se opone a la construcción de la perimetral es enemigo de Guayaquil, su táctica ya conocida. Porque Nebot tenía su propia empresa constructora, entonces todo estaba amarrado. Y como es de conocimiento general, Jaime Nebot siempre fue un hombre de negocios inmobiliarios, pero al parecer no solo de negocios inmobiliarios legales, según afirman los propietarios registrados en los catastros municipales como los dueños de los terrenos donde se asienta Bastión Popular. Promotor de la invasión, como todos conocemos, lo que conocemos la historia de la ciudad, era Carlos Castro, que fue jefe del Registro Civil del Sur, si no me equivoco, ¿verdad? Ya. Entonces, el cristiano de convicción. Él era el líder y la cara pública de la invasión. Primero, Carlos Castro lo acusa a Nebot que quiere quedarse con esos terrenos. ¿Cómo se puede pensar en quedar si él no es dueño tampoco? Que Nebot, que tampoco es dueño. Estaba hablando de sus terrenos. Así es, hablando de mis terrenos, los terrenos de mi abuelo, y de mis tíos y de mi padre. Y después, dato más curioso, cuando es asesinado Carlos Castro, ¿ya? Veo un artículo de prensa donde sale que Nebot, apesadumbrado, llorando, no sé si sea teatro o sea porque en realidad tenía algún tipo de familiaridad con él,